amante, aventurero, diplomático, escritor y espía, entre otras muchas facetas. Giacomo Girolamo Casanova parece un personaje sacado de una novela. Abel G.M. Acompáñanos a la aventura de los cerros pasados para descubrir que la humanidad es historia. Esperemos se encuentren bien. Hemos llegado con la entrega número 70 de este podcast, donde después de mencionarlo varias veces hablaremos del señor Giacomo Casanova, el que logró que su apellido se convirtiera en un adjetivo. Yo soy Israel Olvera. Y yo soy Itzel Olvera. Recuerden ahí que estamos en Instagram, en Facebook e incluso TikTok como epocas.epicas.podcast. Y pues que recuerden ahí suscribirse, dar un like, dejar ahí un comentario ahí en YouTube, porque pues recuerden que eso nos ayuda a llegar a más personas. Y bueno, vamos a entrar de lleno con la vida de este señor, al igual que algunas cositas curiosas que encontré. Y bueno, lo cierto es que sabemos que la realidad supera la ficción. Y aunque sin duda haya cosas fantasiosas, la vida de este señor ha pasado a la historia por todo lo que hay que contar sobre él. Al parecer, él mismo cuenta que sedujo a 132 mujeres, que lo puso en su libro de Historia de mi vida, memorias que escribió después de cumplir 60 años por prescripción médica. Trabajó como diplomático, fue seminarista, secretario del cardenal Acquaviva durante su estancia en Roma en 1744. También aprendió a tocar violín, era escritor y también fue en tiempo agente secreto para el rey Luis XV. Fundó la Lotería Nacional de Francia y estuvo en prisión para luego ser el primero en fugarse de la Inquisición veneciana. Así que pues este hombre hizo un montón de cosas, ¿no? Ahora, su situación nos deja pensando sobre varias cosas. Él deseaba dejar su marca en la historia, y aunque lo logró de una forma en la que él no lo pensaría, lo cierto es que su propio mito y vida se hizo tan popular tanto en la cultura occidente que se convirtió en un adjetivo. Hoy les hablaremos de lo interesante que fue la vida de este mismo. Lo más conocido que obviamente fue su vida amorosa, ya que por ejemplo él tenía una gran producción de traducciones de clásicos literarios como la Ilíada, hasta tratados de distintos temas. Como diría Abel de National Geographic, fue un hombre que se enamoró de su propio mito, ya que lo que había creado para hacerse un lugar en el mundo hasta terminar sometido a él. Su mejor obra de arte de su vida, expresó Carlo Parodi, creador del Casanova Museum and Experience en Venecia. Es un museo dedicado a la vida de este hombre. Sí, se hizo tan popular que hay un museo dedicado a él en Venecia. Giacomo Casanova nació el 2 de abril de 1725. Este señor nació el mismo día que yo, en Venecia. Sus padres eran actores, que eran una familia que le iba bien, pero pues igual no eran nobles ni tan ricos, ¿no? Al parecer esto le pesó a Giacomo, quien decía que su madre en realidad lo tuvo de producto de una aventura con alguien de una familia llamada Grimani, que en ese entonces era una familia importante de la aristocracia veneciana, y al parecer nunca contó con pruebas reales de esto, pero tal vez no mentía del todo, ya que al quedarse huérfano de padre, los Grimani le ofrecieron su protección, ¿no? Básicamente era, ya saben, aquello de no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Durante su infancia se dedicó a obtener conocimiento, alimentar su inteligencia y saber. Siempre tuvo una relación intensa con su madre, Zanetta Casanova. La describen como una mujer insensible a sus hijos. Al parecer abandonó por completo sus deberes con su hijo, algo que sin duda dejó una huella en él. Como dato, se dice que Casanova perdió su virginidad a un ménage à trois con dos jóvenes nobles venecianas. Ahora, si no sé qué es eso de ménage à trois, es un trío básicamente, no tiene nada más. Aunque más exactamente, de dos jóvenes venecianas. De joven estudió para el sacerdocio en el seminario de Padua, aunque más exactamente estudió Derecho y estuvo trabajando al servicio de diplomáticos y abogados, aunque al parecer fue expulsado de allí por actividades ilícitas de las cuales comentaremos a continuación. Pasó de decir que estuvo ahí con dos mujeres a la vez a estudiar en sacerdocio en un seminario, ¿no? Qué cosa. Y luego se volvió abogado. Sí, así que pues estando allí dicen que tuvo que estar viajando por toda Europa y fue donde comenzó su fama de vida libertina, ¿no? Al parecer le interesaba más buscar más mujeres que su trabajo como tal. Esto lo llevó a tener problemas que principalmente le gustaban mujeres casadas, ¿no?
Y no solo eso, cuenta que se enamoró de una cantante que se hacía pasar por castrato para ganarse la vida y dio cobijo en la residencia de un cardenal a una chica que se había fugado de casa. Estos datos, pues, como mencionamos, es de un artículo de National Geographic. Aquí haciendo un pequeño paréntesis antes de continuar, un castrato era un cantante de ópera, en específico un varón al que le cortaban, lo castraban para que nunca subiera su testosterona y su voz siempre se quedara aguda. Así que pues siendo mujer pues era más fácil, ¿no? Sin tener que pasar por esa operación. Ya, operación en aquella época era más mutilación. Más que tomar un cuchillo y ¡paz! Ahí fuera. Sí, ni modo. Ya saben, porque los humanos hasta ese nivel llega nuestra inteligencia. Ya para 1755 él regresó a Venecia y trabajó como secretario del cardenal de Roma Acquaviva. Casanova tenía apenas 21 años. Ciertamente él se lo buscó porque por lo que se sabe, la gota que colmó el vaso de la paciencia del cardenal español fue que ocultó en el Palacio de la Plaza de España, residencia oficial del cardenal, a una chica escapada de su casa. Eso no sé si llamarlo solo imprudente o estúpido. Probablemente los dos. Es de la que mencionamos atrás, solo que aquí pues ya mencionamos que fue en la casa del mismo cardenal, tal cual. Luego fue arrestado por los inquisidores venecianos bajo la acusación de libertinaje y encerrado en los piombi o los plomos, a los que llamaban así porque los techos estaban hechos precisamente de plomo. Estos eran los calabozos del Palacio Ducal. Él en ese entonces ya tenía 30 años. Hay que señalar algo, no es que no hubiese gente conocida que hiciera lo mismo, sino que a Casanova no le importaba la discreción. Aparentemente no deseaban que esa actitud se propagara más con el ejemplo de que salir impune, ¿no? Porque obviamente ustedes creen que era el único que hizo así tantas cosas escandalosas o que se veían mal en la sociedad de ese tiempo, pues no. Entre 1740, ahora vamos a hacer un pequeño viaje atrás. Entre 1749 y 1752 él recorrió Milán, Cremona, Cesena, Parma y de nuevo Milán, Génova, Lyon, París y Dresde. Se hizo pasar por financiero, diplomático, ocultista y publicista, y a fin de cuentas era un charlatán, ya saben, era un scam artist, como diríamos. Pues digamos que era buen charlatán porque sabía lo suficiente de esas cosas para engañar más fácilmente a la gente. Era un charlatán en ese tiempo, frecuentando las mesas de juego. Así fue como ingresó a la masonería francesa. Entre otras mujeres conoció a Henriette, con la que llegó a estar 9 meses relacionado, algo desacostumbrado para él, ya que usualmente se trata de relacionar relación, pero de la que se separó, aunque ella siempre lo tuvo presente y en varias ocasiones mandó que lo cuidaran cuando él estaba enfermo. Así que pues al final siempre hubo ahí algo, ¿no? Que ella siempre lo terminó cuidando, aunque pues este señor le oía las responsabilidades y al matrimonio como tal, ¿no? Hoy en día dirían, bueno, pues mejor que no se case, ¿no? Pero en ese tiempo era de, ¿qué? ¿Cómo? ¿No te vas a casar? ¿No te vas a reproducir aunque después engañes a tu esposa? Se engañan mutuamente y demás. Así que pues miren, al menos prefiero vivir su vida como quiso, ¿no? Y bueno, como dijimos, ya después lo encerraron, luego de que se hizo también muchos enemigos que cuentan que lo denunciaron ya fuera de forma anónima o a su nombre. Y es como lo sentenciaron a 5 años. Citando, su cautiverio no duró mucho, fue apenas 3 años. En compañía de otro preso, escapó de la celda a través de un agujero practicando en el techo de su celda. Escaló hasta el tejado y se coló en el interior del palacio por una buhardilla. Una vez dentro, actuó como si fuera un invitado que se había perdido entre las habitaciones y consiguió que un empleado les dejara salir, subiendo a una góndola y desapareciendo en medio de la noche. Esto lo narró él mismo en su famoso libro, que ya dijimos, escribió varios libros. Para este exactamente fue de la historia de mi fuga de las prisiones de la República de Venecia. Sí, no le pensó mucho al título, tal cual le puso todo lo que hizo, ¿no? Su compañero de fuga fue un padre llamado Balbi, quien con ayuda de Casanova esconde un cerrojo de hierro con el que debería culminar desde fuera del hoyo, por el que ambos escaparían. Al parecer lo escondió en el lomo de una Biblia, la cual le devolvería guía como al padre. El cerrojo solo salió unos centímetros y para disimularlo pidió al carcelero de nombre Lorenzo
2 grandes platos y preparó unos macarrones con mucha mantequilla y queso parmesano. Quería enviar al clérigo el plato de agradecimiento por el préstamo, así que les puso cuidadosamente sobre la Biblia y los entregó ambas cosas a la vez. Estaba seguro de que los ojos de Lorenzo se centrarían en la mantequilla por temor a derramarla en la Biblia, y de esta forma no tendrían tiempo de mirar a los extremos de las esquinas del volumen. Cuenta Casanova en sus memorias, y efectivamente, tan estúpido como suene y tan improbable como suene, así pasó. Y luego también bien random, ¿no? Que le dejaran y le prepararan 2 platos de macarrones con queso solo porque decía que quería agradecer al padre. Pues la gente era muy ingenua, ¿o qué onda? Digo, porque así que tú digas, uy, plan de escape, misión imposible, pues tampoco lo era, ¿no? Y bueno, dicen que esto no lo logró sin consecuencia, ya que durante los próximos 18 años tuvo que vivir huyendo de los inquisidores, por lo que no pudo estar en Venecia hasta los 48. Y bueno, más bien a los 51, porque estuvo 3 años en prisión. Así es que se le concedió un indulto, y ustedes crean que esos años estuvo difícil para él, pero pues fue lo contrario, de hecho. Su carisma natural y don actoral lo llevaron a personalidades como Voltaire, Wolfgang Amadeus Mozart, Benjamin Franklin, al Papa Clemente XIII, el rey prusiano Federico el Grande y a la zarina Catalina la Grande también. Y recalcamos, él no era de la nobleza, era un prófugo de la justicia, y aún así conoció a todas estas personas. Él se codió con Luis XV, Madame de Pompadour y su corte. Tuvo gran confianza por parte de los reyes y se le atribuye la invención de la lotería estatal francesa en 1757. Esto lo mencionan diversas fuentes. Bueno, al tipo le gustaba apostar, eso es más que seguro. Además de realizar diversas misiones secretas para el rey y visitar a Voltaire, con quien no llegó a cuajar una amistad por diferencias esenciales en su pensamiento político. Así que, pues, bueno, Casanova pues no es que fuera un filósofo como tal, o sea, estaba ahí en el poder porque le interesaba. Y teniendo en cuenta que quién era Voltaire, pues no me sorprende que no confabularan, tenían personalidades muy opuestas. Sí, así que pues no llegaron a ser amigos, solo eran conocidos. Y continuando, dicen que no fue por nada esto de que se uniera a los masones este señor, porque como dicen, ahora sí que era fuente de grandes contactos estar ahí, que bueno, prácticamente lo llevarían a más personas de altas esferas, ¿no? Hay que resaltar que era muy culto en varias áreas, además de abogado, llevaba una vida ajetreada con muchas aventuras y anécdotas que contar. Tenía un don para llamar la atención con sus narraciones. Todo esto lo hacía para conseguir más invitaciones a lugares donde lo llevaran a conocer a más personajes como los que mencionamos. Ya saben, en ese tiempo era más fácil, ¿no? Si eras interesante llamaba. Como no tenían mucho que hacer aparte de posibles asesinatos y movimientos políticos, pues si eras alguien interesante, llamabas la atención de las esferas, pues ahí puedes andar de chismoso. Un artículo del periódico El País lo describe de la siguiente manera. Era alto, ya que medía casi 1,90 m, lo cual era algo inaudito en aquella época, de ojos claros y nariz aguileña. Gustaba ir elegantemente vestido, era muy aficionado a los encajes delicados, con la peluca bien empolvada y con vistosas joyas de un indiscutible atractivo, algo vanidoso, inteligente, de trato agradable y simpático, bromista interesado más por la ciencia que por la ficción literaria, pero siempre curioso por expandir sus conocimientos, un descreído que simula saberes esotéricos sin creer realmente en ellos. Ya saben, a la gente ahí de poder luego siempre resultó que le llamaban todas esas cosas, pero pues él se informaba nada más para estar ahí en la plática, ¿no? Pero esas virtudes dicen que las usaba también para beneficio propio, ¿no? No crean que era un héroe, no solo para conseguir mujeres o amigos famosos. Cuentan que engañó a la marquesa de Urfe, una mujer francesa al parecer. Ya estando muy enamorada de él, comenzó a darle dinero cada vez que le pedía, al parecer para supuestos proyectos como una manufactura de tejidos, pero esas ideas salieron mal. Sí, prácticamente es el primer sugar baby conocido. No era un patán completo, dicen que no solo se aprovechaba de las personas, también ayudó a muchos de sus amigos cercanos en varias situaciones difíciles. En sus memorias él decía: comienzo declarando al lector que en todo cuanto he hecho en el curso de mi vida, bueno o malo, estoy seguro de haber merecido elogios y censuras,
y que por tanto debo creerme libre, y que entre los tormentos del infierno ningún sacerdote ha mencionado jamás el aburrimiento. O sea, decía, pues no me pueden hacer nada, yo lo hice nomás por los LOLs y por la diversión. Lo hizo por los LOLs. ¿Sabes a quién me recuerda este tipo? ¿A quién? A Diógenes. No me sé bien su historia. Bueno, Diógenes él era un filósofo, nótense las comillas, de la antigua Grecia. Era un tipo al que auténticamente no le importaba absolutamente una mierda nada, al punto de que incluso lo llegaron a arrestar múltiples veces en Grecia por, ¿cómo decirlo?, tocarse en público. Ay, pero sí era un depravado. Era un depravado, pero un filósofo también, supuestamente. Luego tal vez hablaremos de él, ya que es otro de sus personajes que es interesante, sí, más que nada. Digo, porque Casanova era un desvergonzado, no le importaba que supieran de sus andanzas y él las contaba él mismo, pero no es que se pusiera ahí a hacer cosas en público como tal. Digo, escondía gente sin permiso de las personas, o sea, cometía allanamiento público, que allanamiento de morada, pero no de esa clase de perversiones. Bueno, al final, pero da igual. Distintos crímenes. Pero como todas las cosas, todo tiene que llegar a su fin. Casanova se dedicó a vivir con intensidad hasta que la edad y el cambio de los tiempos lo fueron arrinconando, y terminó como bibliotecario del conde de Wilstein en Dux en 1795. Falleció uno de sus hermanos pintores, Gian Battista, director de la Academia de Pintura de Dresde, y en entrevista con Goethe en Weimar de ese mismo año, no llegó a ser feliz en Bohemia y comenzó a escribir sus memorias como terapia contra su tristeza. No llegó a terminarlas, ya que murió el 4 de junio de 1798 con 73 años, en el castillo de Dux, en Bohemia. Sí, de hecho dicen que ya para ese lado, pues en esos últimos años de su vida, fue este conde el que pues aún se acordó de él y le dijo, pues si no tienes a dónde ir ni qué hacer, pues vente para acá, ¿no? Y le dio ahí un trabajo que hacer al final. Y pues yo digo que como se separó de su familia, y yo creo que pues al final también murieron y no tuvo, bueno, creo que sí había tenido un hermano, una hermana, pero no encontré ahí bien qué pasó con sus familias. Supongo que tal vez murieron todos y pues al final se quedó solo, porque pues como dicen los amigos que se hizo, pues eran de altas esferas y así, pues en realidad no es que les importara a alguien más aparte de ellos mismos, ¿no? Entonces eran igual que Casanova. Ajá, entonces pues quedó solitario, ¿no? Y eso le dio mucha depresión, tanto así que escribió estos libros más famosos de él, que si no recuerdo mal, creo que son 3 tomos en los que habla de su vida, uno dedicado completamente a su fuga y lo que vivió ahí en la prisión, en estos plomos, y los otros 2 donde ya habla de su vida en general, y creo que los 2 tomos tienen más de 1000 páginas. De hecho, si mal no recuerdo, hablamos de uno de estos libros brevemente en el episodio en el que hablamos acerca de Venecia. Ajá. Entonces, es por eso que se sabe tanto de la vida que tenían los prisioneros de Venecia en esos llamados plomos. Ahora sí que, como saben, pues luego los gobiernos quieren ahí tirar debajo de la mesa sus truculencias, ¿no? En este caso lo que hizo la Inquisición veneciana, pero pues él sí lo escribió en su libro y ya pues, de hecho fue mucho tiempo después que ya su familia hizo pública la historia de este señor, y es que se sabe cómo vivía deplorablemente la gente ahí, ¿no? Y bueno, continuando, la psicoanalista belga Lydia Flem, que titula la edición inglesa de su biografía Casanova, El hombre que amaba de verdad a las mujeres, nos describe a Casanova en sus últimos momentos como un anciano que es ahora un exiliado, que pasa 13 horas al día escribiendo sus memorias, sin posesiones, y citaremos lo siguiente: no tiene mujer, ni fortuna, ni casa, ni patria. Dios recibió libremente, sin cálculo alguno. Ha gozado de una existencia como pocos hombres y aún menos mujeres, y se han atrevido a disfrutar.
Se lanzó a la vida sin pedir nada a cambio, excepto la más insolente y la más escandalosa de las recompensas, el placer. Era un hedonista, pues. De cualquier forma de placer, ¿no? Ya fuera monetario, porque como ya vimos ahí, si se conseguían novias ricas, pues ahí les pedía dinero. Pues era un hedonista, básicamente, el tipo. Bueno, desde que los familiares de Casanova vendían el manuscrito al editor Brockhaus en 1820, se hicieron 2 ediciones de las que partieron el casi medio millar que se han reproducido en todo el mundo. La primera, de 1822 a 1828, traducida al alemán, fue concienzudamente depurada de obscenidades. Es así que chiste. Así, yo creo que por eso también tenía tantas páginas. Yo creo que era muy explícito en algunas cosas. La francesa de Brockhaus Plon, de 1826 a 1838, proviene del manuscrito original, pero fue nuevamente mutilada y corregida por Jean Laforge, que prácticamente cambió cada frase, y el manuscrito completo y sin alteraciones no fue publicado sino hasta 1960. Una vez más, la censura reina el día. O sea, fíjense esto, fue hasta los 60s donde hablamos que comenzó precisamente toda esta revolución, válgame, empezó la revolución de las minifaldas y de los bikinis. Es porque los 60s fue la generación X. Bueno, los 60s no. Sí, fue cuando empezó a nacer, ¿no? Fue cuando nació. No, esto fue la generación de los. Bueno, pero yo me refiero que en esa época fue cuando empezaron a salir cuando iban a empezar a nacer los de la generación X. Fue a mediados de los 60s y 70s los X, pero los que eran antes de ellos eran los boomers. No, los boomers eran los 50s. No recuerdo cuál era el medio. Pero hazme caso, nacieron en los 50, a mediados de los 40 y entre los 50, los boomers. O sea, en los 60 ya eran los adultos y adolescentes que empezaron a hacer todos estos cambios en la modernidad. Ellos fueron los que empezaron a escuchar el rock, los que trajeron el rock. Y luego ya fueron los X los donde trajeron aún más cambios y fueron aún más radicales, ¿no? Fueron ya los que decían, es que seas gay no me importa, ¿no? Y luego vinieron los millennials, que los gays se casen. Luego ya vinieron los Zetas y bueno, ya saben la historia. Se ha ido aumentando esta situación. Ahora, ¿cómo fue que Casanova era tan exitoso en seducir a las mujeres en Europa? Y para responder a esta pregunta, la señorita Judith Summers, en su libro Casanova's Woman, la responde. Además de su buena apariencia, posee el raro don de ser amigo de las mujeres. Tiene la habilidad de dirigirse a ellas como si fueran sus iguales y desvestirlas como si fueran sus superiores. En una época en la que los hombres tomaban lo que querían, Casanova sabía cómo preguntar primero. También tuvo cuidado de preguntar qué querían sus mujeres y estaba seguro de satisfacerlas tanto de manera intelectual como de manera sexual. Era un gigolo porque recibía cambio dinerito. Era un sugar baby. Casanova no solo fue el primer llamado Ladies Man, sino que fue el mejor, y cada gigolo autodenominado Don Juan desde entonces ha estado limitado a lo que Casanova perfeccionó. O sea, el tipo estaba muerto por varios siglos y aún sigue siendo el máster. Sí, de hecho dicen que eso era lo curioso, que él afirmaba todos estos amoríos que tuvo, y sin embargo pues no, digamos que no hubo mujeres también que hablaran mal de él. Cuentan, ¿verdad? Eso cuentan. Él dice también que se llevaba muy bien con las mujeres y como describió aquí, pues digamos que lo hacía, yo pienso que era un hombre adelantado de su época en esa cuestión, porque ya saben, en ese tiempo estaba la religión muy metida y casi de que, ya saben, las relaciones son solo para procrear y la chingada. Entonces Casanova y decía, bueno, mira, yo no quiero tener hijos contigo, obviamente, pero podemos divertirnos, ¿eh? Así que imagínense tener esa filosofía en ese tiempo. Entonces imagínense a las mujeres acá les explotaba la cabeza de ¿qué? ¿Eso se puede? O sea, podemos hacerlo sin tener que conseguir mocosos y traer más mocosos al mundo y entonces por eso se hizo tan famoso. Ya para abril de 2018, el Museo de Giacomo Casanova abrió sus puertas en Venecia, en lo que será su ciudad natal. Hay 6 salas con escritos, documentos y material de la época. Los visitantes pueden disfrutar de una experiencia multimedia y sensorial, donde se puede revivir las aventuras de Casanova, como las cuenta en sus memorias. Por ejemplo, ya Helmut, ¿cómo se pronuncia? Watzlawick, supongo. Quiero pensar que es Watzlawick, pero es alemán, ya saben, no me hagan mucho caso. Supongamos que sí.
Editó el periódico anual llamado Le Intermédiaire de ¿qué? ¿Cómo? Descasanovistes en Suiza. Claramente no sabemos si se pronuncia así. Bueno, creo que la traducción sería como el intermediario de los casanovistas. Ajá, es de lo que le había comentado mi hermano que encontré. Desde 1984, y es quizás el más notable de los especialistas sobre la vida de este señor. Él menciona que hay todo tipo de gente interesada en historia, en topografía, en medicina, historia, política, música, gastronomía o viajes, que ha encontrado en Historia de mi vida una fuente inigualable para sus investigaciones. Casanova llegó a utilizar cerca de 46 tipos distintos de moneda en sus traslados y da cuenta del valor del cambio cuando va de un sitio a otro, por ejemplo. Visto desde un punto de vista de la historia cultural del siglo XVIII, es sumamente interesante. Sus memorias son una especie de enciclopedia de ese tiempo. Pues es que el tipo como está de todos los, pues te imaginas todos los lugares a los que fue, todo lo que hizo, todo lo que visitó, las personas con las que se codió, simplemente, así fueran sus amigos o no, pero... No, y como dice aquí, el hecho de que él estuvo en tantos países, todas las monedas, todo el conocimiento monetario que el tipo tenía. Sí, de leyes también, porque de hecho cuentan que él era muy minucioso y muy detallado en sus memorias. Como dijimos, esto fue una práctica que le dejaron en su tiempo para que sacara ahora sí que todo lo que sabía, todo lo que recordaba. Y de hecho dicen que tenía ahí muchos pies de páginas cuando escribía, desde comentar como, pues especialmente estos detalles, como por ejemplo sencillamente segura que también hablaba más de un idioma. El solo hecho de hablar con otras personas de ese tiempo que fueron importantes también seguramente dejó ahí memorias de cómo eran o cómo los percibía él, ¿no? Entonces todo esto pues ayudó a la historia. Y continuó con esto de los casanovistas. Encontré un artículo que mencionaba que la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre un grupo de 5 o 6 personas se reunían para conmemorar, como cada año, la fuga de Giacomo Casanova de la prisión veneciana de los Plomos. Mencionaban, hacemos una pequeña ceremonia y comemos macarrones con mantequilla. Comentó para el periódico la señora Marina Pino, que es una autoproclamada casanovista, encabezando un grupo de apasionados de todo lo que tenga que ver con este hombre, el personaje y el escritor. La escritora y periodista catalana Marina Pino es la autora del libro Casanova, un feroz apetito, el cual ya se ganó un premio Saint-Sauvy en 2001 de literatura gastronómica, RBA en 2002 y también del prólogo de la edición de Casanova Memorias de España, Espasa de 2006 y Estoy enamorada de él, que ella confesó después. Pues mira, no es como que tu crush se vaya a hacer realidad, ya que Casanova está, ya sabes, como 10 metros bajo tierra. No sé si su cuerpo siquiera existe aún. Bueno, como dicen, yo creo que pues se apasionó tanto que ya saben, ¿no? La gente a veces nomás no te vayas a casar post-mortem o como la gente que se casó con la Torre Eiffel. Y bueno, también hay como un dato extra que encontré. Como mencionamos, este señor, digamos que tiene 3 fuentes, ¿no? Bueno, más bien 3 personas que lo investigan. Los que quieren desameritar y decir que nada lo que cuenta es verdad, y ahora sí que encontrarle todos los errores, ya sea históricos o todo lo que creen que es mentira y que está mal. Luego están los que dicen que deben de tomar una parte como sus aventuras entre parte mentira y parte verdad, y otros como esta señora que fielmente dice no, él habló directamente de su vida y lo captó y es verdad todo lo que cuenta, ¿no? Pues mira, sea cual sea el caso, sin digamos, peor de los casos, digamos que nada es cierto, pues mínimo es una lectura muy interesante. Sí, entonces, pues dejó, como dijimos, su marca en la historia, ¿no? Como dicen, tal vez aunque no te lo creas del todo, porque seguramente sí le puso ahí, como decimos aquí, crema a sus tacos, pero ¿no? ¿quién no lo hace? Ajá, y más cuando ustedes mismos se dan cuenta, cuando hablas con una persona, ya no digamos una persona anciana como él ya estaba grande cuando lo escribió, sino una persona mayor a ti que te lleve, no sé, 15, 20 años, ¿no? Que ya es casi una generación ahí completa, ¿no? Simplemente dense cuenta de cómo, seguramente si les
te cuentan algo una vez y luego años después te cuentan de nuevo la misma historia, seguramente hay un detalle, hay una cosa que le agregó de más, ¿no? Si dijo que que fue a tal lugar y se encontró con tal persona y sucedió algo, a la siguiente vez dice, no, se encontró con tal persona, se le hizo amigo y sucedió esto y tuvo, esta terminación. Entonces todos lo hacemos, ¿no? Mira, cuando contamos cosas. Si hasta los llamados historiadores lo hacían. Porque en la antigua Grecia, por ejemplo, y vamos a hablar otra de este señor del que tanto nos gusta hablar, durante la batalla de Gaugamela, cuando Alejandro Magno se peleó contra el rey Darío, los historiadores macedonios decían que era un ejército de 500,000 de hombres y la chingada. Y que los macedonios eran apenas como 40,000. Y sí, los macedonios eran entre 40 y 50,000. Pero el ejército de Darío no pasaba de 160,000 hombres. O sea, se quedan en ensalzar bien machín. Ajá. Entonces imagínense si los supuestos historiadores que deben ser más... Obviamente, como yo escuché a otro historiador, ningún historiador puede ser completamente imparcial o completamente objetivo. Lo único objetivo son los datos concretos, las fechas y cosas así, ¿no? Todo lo demás siempre va a estar empapado de tu ideología, de lo que tú crees que es correcto, de tu opinión y todo esto, ¿no? Como en este caso, de cosas políticas para ensalzar a quien tú quieras, ¿no? Pero bueno, aquí ya terminamos acerca de la vida de este señor. Ojalá les haya gustado. Y miren, al final quedó más de lo que pensamos. Siempre sí llegamos ahí a la media hora completa. Entonces esperemos que les haya gustado. No crean ahí en las cosas que... O sea, siempre pongan las cosas en duda, ¿no? Porque miren, cualquier cosa se puede refutar después, ¿no? Entonces, pues, nos estaremos escuchando la próxima semana. Ahí será una sorpresa, como dijimos, qué tema va a ser, porque tenemos varios que queremos hablar, pero no nos decidimos. Entonces, nos estaremos escuchando. Recuerden ahí seguirnos en nuestras redes sociales y que ahí en nuestro Facebook, ahí encuentran las bibliografías de cada capítulo. Ustedes solo le ponen en el buscador capítulo tal o episodio tal y les va a aparecer ahí la publicación para los que estén interesados. Y pues ahí en YouTube ya, ahora sí estamos teniendo ya varios capítulos adelantados. Entonces pues ya van a tener ahí contenido más visual para los que les guste o simplemente para que lo compartan y le den like y todo ahí. Entonces nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.